En el día de la gran cena familiar, llegué a la casa de mi hija sin avisar, y vi a mi nieto temblando afuera, con una temperatura de casi 0 grados, vestido solo con una camiseta y pantalones cortos. Adentro, toda la familia estaba sentada a la mesa festiva, disfrutando del pavo y riendo al calor del hogar. Enfurecido por su traición, derribé la puerta de una patada y pronuncié 6 palabras que hicieron que sus rostros palidecieran. Pero eso fue solo el comienzo de la justicia, que cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Mi teléfono vibró contra el tablero. Un mensaje de mi vecina. Vi patrullas de policía en casa de los Ramírez otra vez. Situación doméstica. Me hizo pensar en ti y en tus preocupaciones familiares. Me quedé mirando esas palabras mientras mi vieja camioneta esperaba encendida en la entrada. Los Ramírez. Elena solía preocuparse por el nieto de ellos también, cuando todavía estaba viva, cuando aún se preocupaba por cualquier cosa. Ahora solo era yo, y esa sensación corrosiva en el estómago cada vez que pensaba en el matrimonio de Valeria. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde. Hora de irse. Puse la marcha atrás y salí a la calle principal. Había empezado a nevar hacía 1 hora. Copos gordos que se pegaban a todo y hacían las carreteras traicioneras. La radio crujía con advertencias meteorológicas mientras tomaba la autopista del sur hacia la ciudad. Una estación de rock clásico, la misma que Elena y yo siempre escuchábamos. Sonaba una canción de rock algo pesada que encajaba con mi humor. El asiento del copiloto sostenía 2 bolsas de regalo. Una con un guante de béisbol nuevo para Adrián. Cuero genuino que me costó más de lo que quería gastar. La otra tenía cómics, del tipo con superhéroes que él leía desde que tenía 12 años. Ahora, con 18, probablemente pensaba que era demasiado mayor para ellos. Pero yo recordaba tener 18 años. Nunca se es demasiado mayor para los héroes. La familia es todo lo que nos queda, solía decir Elena cuando me sorprendía quejándome de las visitas en días festivos. Tenía razón entonces. Y tenía razón ahora, aunque su voz solo existiera en mi memoria. Después de perderla hace 6 meses, cada reunión se sentía preciosa y frágil. Los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve acumulada. Otros coches avanzaban lentamente a la mitad del límite de velocidad, con las luces de emergencia parpadeando como luciérnagas nerviosas. Mantuve ambas manos en el volante y una velocidad constante de unos 60 kilómetros por hora. No tenía sentido llegar si terminaba en una zanja. Las señales de salida contaban los kilómetros hasta la ciudad. Intenté llamar a casa de Valeria. Quería avisarles que iba en camino, tal vez sorprenderlos de forma menos dramática que simplemente apareciendo. El teléfono sonó 6 veces antes de pasar al buzón de voz. Extraño. Usualmente había alguien en casa en la tarde de un día festivo. Una estación de servicio apareció a través de la nieve. Luces fluorescentes brillantes cortando la tarde gris como un faro. Me detuve. Llené el tanque y entré a tomar un cafecito y comprar una bolsa de esas mentas que le gustaban a Adrián. El empleado, un joven con ojos cansados, negó con la cabeza ante el clima. Las carreteras están empeorando por horas, dijo, escaneando mis artículos. ¿Va muy lejos? Solo a la ciudad. Una cena familiar. Tenga cuidado ahí fuera. Ya he visto 3 accidentes hoy. De vuelta en la camioneta, revisé la hora de nuevo, las 3:05 de la tarde. El viaje normalmente tomaba 45 minutos, pero hoy estaría más cerca de 1 hora. Pensé en Adrián, probablemente ayudando a su madre en la cocina, tal vez viendo el partido con Mauricio. El chico había crecido tanto desde el verano, cuando fuimos a pescar al Gran Lago. Atrapó su primer pez grande ese día, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Fue entonces cuando noté el moretón en su brazo. Cuando le pregunté al respecto, se quedó callado. Dijo algo sobre caerse de la bicicleta, but la marca se veía mal. Demasiado precisa, demasiado parecida a unos dedos. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más preguntas. Elena habría sabido qué hacer. La nieve seguía cayendo mientras tomaba la salida 15 hacia el barrio de Valeria. Calles suburbanas bordeadas de casas de 2 pisos, cada una decorada con calabazas y coronas de otoño. Algunas ya tenían luces de Navidad, parpadeando a través de la cortina blanca de nieve.
Entré en el vecindario residencial, conduciendo lentamente junto a casas donde las familias probablemente estaban reunidas alrededor de las mesas del comedor, compartiendo historias y pasándose platos. Una luz cálida se derramaba desde las ventanas, creando rectángulos dorados sobre el césped cubierto de nieve. Se suponía que este era un buen día, un día de sanación. Elena lo habría querido así. La calle de Valeria apareció adelante, y pude ver su casa al final de la cuadra. La casa azul de 2 pisos con contraventanas blancas, la camioneta de Mauricio en la entrada junto al sedán de ella. Salía humo de la chimenea y las decoraciones festivas cubrían el porche delantero. Todo parecía normal, incluso pacífico. Reduje la velocidad de la camioneta mientras me acercaba, ya imaginando la sorpresa en sus rostros cuando llamara a la puerta. Tal vez Adrián correría a abrazarme como solía hacerlo cuando era más pequeño. Tal vez este día festivo sería el comienzo de la sanación de nuestra familia, como Elena siempre soñó que podría ser. Me estacioné en la entrada detrás de la camioneta de Mauricio, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. A través de la nieve que caía, podía ver las luces festivas parpadeando alrededor de la puerta principal y escuchar una música suave desde el interior de la casa. Algo cálido y acogedor, como una pintura costumbrista cobrando vida. Entonces lo vi. Adrián estaba sentado en los escalones de la entrada, encorvado con los brazos alrededor de las rodillas, sin abrigo, sin gorro, solo una delgada camisa de manga larga y pantalones vaqueros ya cubiertos de nieve. Le temblaban los hombros, no solo por el frío, sino por algo más profundo. «Dios mío», murmuré, abriendo de golpe la puerta de la camioneta. El viento me golpeó como una bofetada, trayendo cristales de hielo que me picaban en la cara. En los pocos segundos que me tomó alcanzarlo, pude ver que sus labios se habían puesto azules, y sus manos estaban apretadas contra su cuerpo, tratando de conservar el calor. «Adrián», grité, echando a correr por la resbaladiza entrada. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?» Él levantó la vista, y el alivio en sus ojos casi me rompió el corazón. Tenía el rostro pálido, casi gris, con manchas rojas en las mejillas, donde el frío había mordido más profundo. «¿Abuelo?» Su voz salió apenas como un susurro, castañeteando los dientes con tanta fuerza que apenas podía formar palabras. «No puedo». Yo ya me estaba quitando mi pesado abrigo de invierno, envolviéndolo alrededor de sus hombros antes de que pudiera terminar la frase. El chico estaba helado. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en un huracán. «¿Qué quieres decir con que no puedes?» «¿No puedes qué?» Lo ayudé a levantarse, sosteniéndolo cuando sus piernas casi se doblaron. «¿Cuánto tiempo has estado sentado aquí?» «No tengo permitido». Apretó mi abrigo más fuerte a su alrededor y pude sentirlo temblar a través de la tela gruesa. «No tengo permitido entrar a la casa». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Detrás de nosotros, a través de las ventanas brillantemente iluminadas, podía escuchar risas y el sonido de un televisor, el cálido resplandor de la celebración familiar, mientras mi nieto estaba sentado congelándose en los escalones delanteros, como una especie de castigo. «¿Qué quieres decir con que no tienes permitido?» Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, pero la ira crecía en mi pecho como un incendio. «Esta es tu casa». Adrián se encogió ante mi tono, e inmediatamente lo suavicé. Lo último que necesitaba era otro adulto gritándole. «Por favor, no lo empeore para mí», susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta principal. «Por favor, abuelo, si Mauricio lo escucha». Miré la casa. Realmente miré las decoraciones, las luces cálidas, los sonidos de celebración. Luego miré a mi nieto, con los labios azules y temblando con ropa que no lo mantendría caliente ni con 10 grados, y mucho menos en esta pesadilla casi glacial. «¿Cuánto tiempo?» «Adrián». Mantuve mi voz suave pero firme. «¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera?» Él no me miraba a los ojos. Desde esta mañana». «¿Esta mañana?» Revisé mi reloj. Las 3:15. «Mijo, estamos bajo cero aquí afuera. Podrías congelarte». «Podrías». Me detuve antes de asustarlo más de lo que ya estaba. Probé la manija de la puerta principal, cerrada con llave. Por supuesto que estaba cerrada. Lo habían dejado fuera de su propia casa en el día de la cena familiar,
y lo habían dejado congelarse mientras disfrutaban de su cena festiva. «Necesitamos que entres en calor», dije, guiándolo hacia mi camioneta. «Vamos. Entremos a la cabina donde hay calefacción». Pero incluso mientras me movía para protegerlo, mi mente estaba trabajando, catalogando detalles. La forma en que se había encogido cuando levanté la voz. Los moretones que había notado durante nuestro viaje de pesca. La forma cuidadosa en que se movía, como alguien que había aprendido a hacerse pequeño e invisible. Esta no era la primera vez. Esto era un patrón. «Adrián», dije mientras lo ayudaba a subir al asiento del copiloto y encendía la calefacción al máximo. «Necesito que me digas exactamente qué pasó hoy». Puse la calefacción al máximo y envolví otra manta de mi equipo de emergencia alrededor de los hombros de Adrián. Tenía las manos tan entumecidas que no podía agarrar nada correctamente. Así que las sostuve entre las mías, tratando de devolverles el calor frotándolas. «Háblame, mijo», dije, manteniendo la voz firme, a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. «¿Qué pasó esta mañana?» Se quedó mirando sus manos, todavía temblando. Estaba ayudando a mamá con el pavo. Ella me pidió que lo revisara mientras se duchaba. Su voz era pequeña, avergonzada. Yo solo olvidé apagar el temporizador del horno cuando lo saqué para bañarlo en su jugo. «¿Olvidaste un temporizador?» El pavo se quemó un poco por encima. No se arruinó. Solo quedó más oscuro de lo habitual. Finalmente me miró, y pude ver el miedo en sus ojos. Mauricio entró y lo vio. Y él simplemente perdió el control. Sentí que apretaba la mandíbula. ¿Cómo que perdió el control? Empezó a gritar sobre cómo había arruinado todo el día festivo. Dijo que los invitados pensarían que mamá no sabía cocinar, que yo era una vergüenza para la familia. Adrián se apretó más la manta. Luego dijo que necesitaba pensar en mis acciones y que no podía volver a entrar hasta que hubiera aprendido algo de responsabilidad. «¿Y tu madre?» La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Adrián desvió la mirada. Ella intentó decir algo al principio, pero Mauricio le dijo que se mantuviera al margen. Dijo que esto era entre él y yo. Tragó saliva con dificultad. Ella no dijo nada después de eso. Revisé mi reloj de nuevo. 3:20. «Adrián, ¿a qué hora pasó esto?» «Como a las 11 de la mañana. 4 horas y media. 4 horas y media en un clima que podría matar a alguien. Por un pavo ligeramente quemado que probablemente sabía bien. Tuve que respirar profundamente varias veces antes de poder hablar sin gritar. ¿Ha pasado esto antes?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pude verlo luchar internamente sobre si decirme la verdad, probablemente sopesando las consecuencias de la honestidad contra el alivio de finalmente tener a alguien a quien contárselo. «A veces», susurró, «cuando me equivoco. El mes pasado me hizo quedarme en el garaje toda la noche porque olvidé sacar la basura. Y una vez me encerró en el sótano durante 2 días, porque rompí accidentalmente una de sus botellas de cerveza». Cada palabra se sentía como un golpe en el estómago. Miré a mi nieto, este chico inteligente y amable que nunca había lastimado a nadie en su vida, y vi la forma cuidadosa en que se comportaba, como alguien que había aprendido que ocupar demasiado espacio podía ser peligroso. «Tu madre sabe de esto. Dice que Mauricio solo intenta enseñarme disciplina, que necesito ser más responsable». Se le quebró la voz. «Tal vez tenga razón. Tal vez yo solo soy». «No». Me giré en el asiento para mirarlo de frente. «No te atrevas a culparte por esto. Lo que ese hombre te está haciendo no es disciplina, es abuso. Y se va a acabar hoy». Los ojos de Adrián se abrieron con pánico. «No, abuelo, por favor, si armas una escena, él simplemente se desquitará conmigo más tarde. Siempre lo hace». Pude ver la casa a través del parabrisas, todavía brillando cálida y acogedora, todavía llena de risas y música festiva. Adentro, mi hija estaba sirviendo la cena a los invitados mientras el hijastro de su esposo estaba sentado congelándose en una camioneta, demasiado asustado para pedir un mínimo de decencia humana. «Escúchame», dije, tomando sus manos de nuevo. «Tienes 18 años. No tienes que vivir así nunca más. Y no voy a dejar que lo hagas. Pero, ¿a dónde iría? No tengo dinero. No puedo pagar la universidad sin. Vendrás a casa conmigo. Esta noche».
La decisión se cristalizó mientras hablaba. Resolveremos el resto después. Pude ver la esperanza y el terror luchando en su expresión. Esperanza porque tal vez, finalmente, alguien iba a defenderlo. Terror porque había aprendido a no confiar en que las cosas realmente pudieran mejorar. Él no me dejará ir, dijo Adrián en voz baja. Llamará a la policía. Dirá que robé algo o que usted me está secuestrando. Miré la casa de nuevo, las luces cálidas y las decoraciones festivas, y sentí que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. Elena siempre había sido la diplomática, la que suavizaba los conflictos familiares con paciencia y comprensión, pero Elena ya no estaba aquí, y la diplomacia no había protegido a mi nieto de 4 horas en un clima casi glacial. Déjame preocuparme por Mauricio, dije, abriendo la puerta de la camioneta. Ahora mismo, vamos a buscar tus cosas. Salí a la nieve, mis botas crujiendo sobre el blanco acumulado. Detrás de mí, oí a Adrián apresurarse a seguirme, todavía envuelto en mi abrigo. La puerta principal seguía cerrada con llave, pero no tenía intención de llamar. Sostuve a Adrián más cerca, pero mis manos ya no temblaban solo por el frío. Temblaban con el tipo de rabia que se acumula lentamente, y luego golpea como un tren de carga cuando finalmente ves el panorama completo. ¿Por qué no me dijiste que era tan malo?, le pregunté, estudiando su rostro con más cuidado. Ahora que realmente estaba mirando, podía ver tenues moretones a lo largo de su mandíbula, parcialmente ocultos por las sombras y la piel enrojecida por el frío. Traté de insinuarlo. Susurró, apretando más mi abrigo. Pero usted siempre habla con mamá. Y ella. El recuerdo me golpeó como una bofetada. El mes pasado, cuando Adrián había llamado mientras yo preparaba la cena, su voz pequeña e insegura. ¿Abuelo? Mauricio dice que ya no puedo cenar con ellos. Dice que tengo que ganarme el regreso a la mesa. Me lo había tomado a broma. Pensé que era drama adolescente. Llamé a Valeria al día siguiente, y ella lo había descartado con esa facilidad practicada que había desarrollado desde que se casó con Mauricio. Papá, estás exagerando. Es solo disciplina familiar normal. Adrián exagera todo. Ya sabes cómo son los adolescentes. Otro recuerdo surgió. Una llamada telefónica en verano. Adrián, sonando agotado. «Mamá». Mauricio me gritó de nuevo por dejar platos en el fregadero. Me hizo lavar todos los platos de la casa 2 veces. Cuando le pregunté a Valeria al respecto más tarde, ella había suspirado ese suspiro de mártir. Solo está siendo dramático. Mauricio está tratando de enseñarle responsabilidad. ¿Cuánto tiempo lleva tratándote así?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta me destruiría. Desde que mamá se casó con él hace 3 años. La voz de Adrián era apenas audible. Empezó con cosas pequeñas, haciéndome repetir las tareas si no estaban perfectas. Luego empeoró. Recordé el viaje de pesca del verano pasado. Cómo Adrián parecía reacio a volver a casa. Seguía preguntando si podíamos quedarnos un día más. Cuando lo presioné al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo que le gustaba estar en el lago. Pero ahora podía verlo de otra manera. La forma en que se había quedado callado cuando mencioné llevarlo de regreso. La sombra que cruzó su rostro cuando habló sobre el inicio de las clases. El incidente del sótano, dije. Las piezas encajando. Mencionaste dormir en el garaje. ¿Cuántas veces? Más de las que quiero contar. Estaba mirando sus manos ahora, y podía ver la vergüenza que cargaba. El invierno pasado, me dejó afuera por olvidar palear la nieve de la entrada. Dormí en tu camioneta cuando viniste para Nochebuena. Mi camioneta. Había dormido en mi camioneta en Nochebuena mientras yo estaba adentro, disfrutando de un ponche y pensando en las maravillosas vacaciones familiares que estábamos teniendo. La culpa me golpeó como un golpe físico. Miré hacia la casa, donde la luz cálida se derramaba por cada ventana, y podía escuchar el débil sonido de la risa. Una escena festiva suburbana perfecta, mientras mi nieto casi moría congelado en los escalones delanteros. ¿Tu madre sabe de todo esto? Adrián asintió miserablemente. Dice que Mauricio solo está tratando de hacerme una mejor persona, que necesito dejar de ser tan sensible y aprender a seguir las reglas. La rabia estaba creciendo ahora, caliente y enfocada. Podía sentirla en mi pecho, en la forma en que mi visión parecía agudizarse y estrecharse. Elena solía advertirme sobre mi temperamento.
Me decía que contara hasta 10 antes de actuar cuando me ponía así. Pero Elena no estaba aquí. Y contar no ayudaría a mi nieto. Me puse de pie, todavía manteniendo a Adrián envuelto en mi abrigo. Vamos a entrar. Abuelo, no, por favor. Si armas una escena, él solo. ¿Él solo qué? Me volví para mirarlo de frente. ¿Te hará dormir afuera en un clima glacial? ¿Te golpeará? ¿Te matará de hambre? Podía oír mi voz endureciéndose. Mijo, no puede ser mucho peor de lo que ya está pasando. Adrián miró hacia la puerta principal con miedo en sus ojos. Usted no entiende cómo se pone cuando alguien lo desafía. Pero yo ya estaba caminando hacia la casa, mi nieto siguiéndome a regañadientes. La puerta principal parecía sólida y cara, el orgullo de Mauricio mostrándose en cada detalle de su perfecta fortaleza suburbana. No me molesté en llamar. Mi bota golpeó la puerta justo al lado de la cerradura con toda la fuerza que pude reunir. 68 años, pero décadas de trabajo en la fábrica me habían dejado con más fuerza que la mayoría de los hombres de la mitad de mi edad. La madera se astilló con un crujido que resonó en todo el vecindario, y la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que rebotó contra la pared. El aire cálido salió a nuestro encuentro, trayendo el olor a pavo asado y el sonido de un silencio impactante. Entré en el vestíbulo, con Adrián pegado a mí, y observé la escena que me dejó helado. La mesa del comedor estaba puesta como algo salido de una revista, mantel blanco, velas parpadeando, copas de cristal captando la luz. Mauricio estaba sentado a la cabecera de la mesa con una camisa impecable, cuchillo de trinchar en mano. Valeria estaba a su lado con un vestido verde que nunca le había visto, su cabello perfectamente peinado. Una niña más joven, tal vez de 10 años, estaba sentada frente a ellos con un tenedor lleno de puré de papas, a medio camino de su boca. Estaban todos congelados a mitad de movimiento, como si alguien hubiera presionado pausa en su perfecto momento festivo. El contraste me golpeó como un golpe físico. Aquí estaban sentados, cálidos y cómodos, disfrutando de su festín mientras Adrián había estado temblando afuera durante más de 4 horas. El pavo se veía dorado y hermoso. Probablemente el reemplazo del que Adrián supuestamente había arruinado. Todo estaba impecable, pacífico, exactamente como debería ser una cena familiar festiva. Todo excepto el hecho de que habían dejado a un niño afuera para que se congelara. ¿Han perdido completamente la cabeza? Mi voz retumbó por la habitación, y la niña dejó caer su tenedor con un estrépito. El rostro de Valeria se puso blanco como el papel, y la cuchara de servir en su mano golpeó la mesa, salpicando salsa sobre el mantel blanco. «¿Papá?» La voz de Valeria salió como un chillido. «¿Qué estás haciendo aquí?» «¿Cómo? Mientras ustedes están aquí sentados dándose un festín como la realeza, ese chico se estaba congelando afuera». Señalé directamente a Adrián, que todavía estaba envuelto en mi abrigo y temblando a pesar del aire cálido. 4 horas, Valeria. 4 horas en un clima que podría haberlo matado. Mauricio dejó lentamente el cuchillo de trinchar y se levantó de su silla. Era más grande de lo que recordaba. Probablemente me superaba en 20 kilos, pero yo había estado en mi parte de peleas cuando era más joven. El tamaño no siempre importaba cuando estabas lo suficientemente enojado. ¿Quién le dio permiso a usted para entrar a mi casa? Su voz era controlada pero peligrosa. El tono de un hombre que no estaba acostumbrado a ser desafiado. ¿Esto es propiedad privada? ¿Y usted está invadiendo? Pude ver que me estaba midiendo, calculando si podía intimidarme para que retrocediera. Hinchó ligeramente el pecho y se movió alrededor de la mesa hacia nosotros con la confianza depredadora de alguien que gobernaba su propio dominio. Propiedad privada. Di un paso adelante para encontrarme con él. ¿Se refiere a la propiedad donde encerró a mi nieto afuera para que se congelara mientras usted comía la cena? La hija menor comenzó a llorar, confundida y asustada por los gritos. Valeria se acercó para consolarla, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Pude ver el conflicto allí, dividida entre proteger a su padre y defender a su esposo. «Este es un asunto familiar privado», dijo Mauricio, su voz elevándose. «¿Y usted no tiene nada que hacer aquí?» «Nada que hacer». Podía sentir el calor subiendo por mi rostro. «Ese es mi nieto al que casi matas con tu asunto familiar privado». Detrás de mí, Adrián se apretó más,
y podía sentirlo temblar, ya no solo por el frío, sino por el miedo a lo que estaba a punto de suceder. Este era probablemente la primera vez que alguien se enfrentaba a Mauricio en su propia casa, y todos sabíamos que estaba a punto de ponerse feo. La música festiva seguía sonando suavemente en el fondo, alguna canción alegre sobre gratitud y unión familiar. La ironía habría sido divertida si no estuviera tan furioso que apenas podía ver con claridad. Señalé directamente a Adrián, mis dedos firmes a pesar de la rabia que corría por mis venas. Mírelo, Mauricio. Realmente mire lo que ha hecho. Mauricio se cruzó de brazos y levantó la barbilla. En todo sentido, el hombre que creía estar justificado en sus acciones. El chico arruinó nuestro día festivo. Necesitaba aprender una lección sobre responsabilidad y consecuencias. ¿Una lección? Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Casi congelas a un niño hasta la muerte por un pavo ligeramente quemado. Tiene 18 años. No es un niño. Y esta es mi casa con mis reglas. La voz de Mauricio adquirió ese tono condescendiente que usan los hombres cuando creen que están siendo razonables. Estoy tratando de enseñarle disciplina, algo que su madre obviamente no hizo en sus primeros 17 años. Valeria se encogió ante eso, pero no dijo nada. Solo se quedó sentada allí en su vestido verde, mirando entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis en lugar de una lucha por el bienestar de su hijo. Disciplina. Me acerqué más a la mesa. Lo suficiente como para ver la grasa en el plato de Mauricio, la mancha de vino en sus labios. Eso se llama abuso infantil. Y tiene suerte de que no llame a la policía ahora mismo. Abuso infantil. Mauricio realmente se rió. Un sonido frío que me puso la piel de gallina. Olvidó apagar un temporizador y arruinó un pavo de $20. Lo envié afuera a pensar en sus acciones. Eso no es abuso, es ser padre. Por 4 horas. Con 5 grados bajo cero, está siendo dramático, como siempre. Mauricio agitó la mano con desdén, como si estuviera espantando una mosca. Mírelo, está bien. Un poco de frío nunca le hizo daño a nadie. Miré a Adrián, todavía envuelto en mi abrigo, sus labios azules y todo su cuerpo temblando. ¿Bien? Este hombre pensaba que la hipotermia estaba bien. Papá, por favor. Valeria finalmente habló, su voz temblorosa. No arruines nuestro día festivo. Podemos discutir esto más tarde como familia. ¿Arruinar su día festivo? Me volví para mirar a mi hija. Tu hijo estaba sentado afuera congelándose mientras comías la cena. ¿Y te preocupa que yo arruine tu día festivo? Ella bajó la mirada a su plato, incapaz de mirarme a los ojos. Mauricio solo estaba. Estaba tratando de enseñarle responsabilidad a Adrián. A veces los chicos necesitan mano firme, mano firme. Mi voz se quebró por la incredulidad. Valeria, cuando tenías 18 años y abollaste mi camioneta, te encerré afuera en una tormenta de nieve. Cuando reprobaste tu examen de matemáticas, te hice dormir en el garaje. Eso es diferente, susurró ella. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Mauricio se interpuso entre nosotros, su rostro rojo de ira. Porque esta es mi casa, y Adrián no es mi hijo biológico. Tengo todo el derecho de disciplinarlo como mejor me parezca. Ahí estaba, la verdad, finalmente al descubierto. Adrián no era su sangre. Así que Adrián no importaba. El chico no era más que un inconveniente que debía ser controlado y castigado. Tiene 30 segundos para disculparse con mi nieto, dije, mi voz mortalmente tranquila. 30 segundos para mostrar algo de decencia humana básica. La risa de Mauricio fue aún más fría esta vez. No le debo nada a ese chico. Si no le gustan mis reglas, puede encontrar otro lugar donde vivir. La niña lloraba más fuerte ahora, y Valeria hacía ruidos para callarla, pero apenas podía oírlos. Todo lo que podía ver era el rostro engreído de Mauricio. Todo lo que podía pensar era en Adrián sentado en esos escalones durante 4 horas, creyendo que se lo merecía. Otro lugar donde vivir. Me acerqué aún más, lo suficiente como para oler el vino en el aliento de Mauricio. Tiene razón en eso. Él va a ir a otro lugar a vivir. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono celular, mi pulgar flotando sobre el teclado. El movimiento fue deliberado, lo suficientemente lento como para que todos en la habitación entendieran exactamente lo que estaba considerando.
El rostro de Mauricio cambió cuando vio el teléfono. La confianza engreída se resquebrajó ligeramente en los bordes. «O se disculpa con mi nieto ahora mismo», dije, mi voz mortalmente tranquila. «O llamo a los servicios de protección infantil y denuncio este abuso». No se atrevería. Mauricio se acercó, tratando de usar su tamaño para intimidarme. Pero yo me había enfrentado a hombres más grandes que él en mis días, y no iba a retroceder ante nadie que lastimara a mi familia. «Pruébeme». Empecé a marcar el primer número. Tengo mucho que contarles sobre dejar a un joven de 18 años afuera en un clima glacial durante 4 horas. Detrás de mí, Adrián me agarró del brazo. Podía sentirlo temblar, pero ya no de frío. Este era un miedo de otro tipo. El terror de alguien que había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. «Papá, por favor». Valeria finalmente se movió, interponiéndose entre nosotros con las manos levantadas como si tratara de detener una pelea de bar. «No destruyas a nuestra familia por esto». «Yo no estoy destruyendo nada». Mantuve mis ojos fijos en Mauricio. Él hizo eso cuando decidió abusar de mi nieto. Abuso. La risa de Mauricio fue áspera y amarga. Le estaba enseñando responsabilidad, algo que su débil madre nunca se molestó en hacer. Valeria se encogió como si la hubiera abofeteado, pero no se defendió. Solo se quedó allí aguantando como probablemente siempre lo hacía. «Lárguese de mi casa, viejo», continuó Mauricio, su voz elevándose. «Usted no tiene autoridad aquí. Adrián es mi responsabilidad ahora». «Su responsabilidad». Miré alrededor del comedor perfecto, las copas de cristal, la porcelana fina, el centro de mesa festivo, y luego de vuelta al rostro magullado de mi nieto. ¿Así es como maneja la responsabilidad? ¿Encerrando niños afuera para que se congelen? La hija menor lloraba más fuerte ahora, confundida y asustada por los gritos. Valeria se movió para consolarla, pero seguía mirando entre Mauricio y yo como si estuviera viendo un partido de tenis donde alguien podría morir. «No es un niño. Tiene 18 años», dijo Mauricio, enderezando los hombros. «Y en mi casa, los adultos que no pueden seguir instrucciones simples enfrentan consecuencias de adultos. Consecuencias de adultos por olvidar apagar un temporizador. Consecuencias de adultos por ser descuidado y destructivo. Por arruinar nuestro día festivo y avergonzar a esta familia frente a nuestros invitados». Mauricio señaló hacia las sillas vacías donde obviamente otros miembros de la familia habían estado sentados antes de que yo llegara. Todos tuvieron que irse por la escena que él causó. Miré esas sillas vacías y sentí que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Habían tenido invitados. La gente había estado aquí, cenando y socializando mientras Adrián estaba sentado afuera congelándose. Y ninguno de ellos lo había cuestionado. Ninguno de ellos había dicho una palabra. «Abuelo, vámonos por favor», susurró Adrián detrás de mí. «Por favor. No quiero causar más problemas». La derrota en su voz rompió algo dentro de mí. Este chico, este joven inteligente y amable había sido tan destrozado que pensaba que él era el problema, que estaba causando problemas por pedir decencia humana básica. «Tú no estás causando problemas, mijo», dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Nunca lo fuiste». Me volví hacia Mauricio, mi decisión cristalizándose como hielo en mis venas. «Tiene 30 segundos para disculparse con mi nieto por lo que hizo hoy». «No me voy a disculpar por nada». Mauricio se cruzó de brazos, con la barbilla levantada en desafío. «Y ciertamente no voy a recibir órdenes de un viejo amargado que no puede aceptar que su precioso nieto necesitaba disciplina. Entonces hemos terminado aquí». Guardé el teléfono en mi bolsillo. «Adrián, ve a buscar tus cosas. Vienes a casa conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la niña dejó de llorar por un momento. «No puedes simplemente llevártelo», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. «Mírame». Puse mi mano firmemente en el hombro de Adrián, guiándolo lejos de la mesa del comedor y hacia las escaleras. «Empaca lo que necesites. Nos vamos». «Papá, no puedes hacer esto». Valeria nos siguió, su voz elevándose con pánico. «No puedes simplemente entrar a nuestra casa y llevarte a mi hijo». «Puedo. Y lo estoy haciendo». Seguí caminando, manteniéndome entre Adrián y el resto de la familia. «A menos que prefieras que llame a las autoridades,
y deje que ellos lo resuelvan. Adrián me guió por la estrecha escalera hasta el segundo piso. Sus pasos rápidos e inseguros. Podía oír a Mauricio detrás de nosotros, sus pesadas pisadas en la madera, pero no me di la vuelta. «¡Esto es secuestro!», gritó Mauricio. «Haré que lo arresten por secuestro». Buena suerte explicándole a la policía por qué mi nieto estaba sentado afuera con 5 grados bajo cero durante 4 horas. Llegué a lo alto de las escaleras y seguí a Adrián por un corto pasillo hasta una pequeña habitación al fondo de la casa. La habitación apenas era lo suficientemente grande para una cama individual y una pequeña cómoda. No podía ver ninguna rejilla de calefacción, y la única ventana daba al norte, dejando entrar el aire más frío. Parecía más un trastero que un dormitorio, y era claramente la peor habitación de la casa. «¿Aquí es donde duermes?», pregunté, observando los muebles escasos y las paredes desnudas. Adrián asintió, ya sacando ropa de la cómoda y metiéndola en una bolsa de lona. «Mauricio dice que la habitación del sótano es para invitados, y la otra habitación de arriba es para mi hermana». Noté que no dijo nuestra hermana, solo mi hermana. Incluso en su propia casa, era un extraño. «Toma todo lo que te importe», dije, montando guardia en la entrada mientras él empacaba. «No vamos a volver por nada. Adrián, piensa en lo que estás haciendo». Valeria apareció en la entrada, su rostro surcado por las lágrimas. «Este es tu hogar, tu familia». «Vaya familia», murmuró Adrián, doblando una sudadera de la universidad local en su bolsa. «Las familias de verdad no se encierran unas a otras afuera para que se congelen. Mauricio solo intentaba enseñarte responsabilidad. ¿Dándome hipotermia?». Adrián levantó la vista hacia su madre, y pude ver 3 años de dolor y decepción en sus ojos. «Mamá, me hizo dormir en el garaje la semana pasada porque dejé un vaso en el fregadero». «¿Un vaso? Eso no es normal». El rostro de Valeria se descompuso. «Es solo que tiene estándares altos. Quiere que seas mejor. Quiere que me vaya», dijo Adrián en voz baja, cerrando la cremallera de su bolsa. «Y tú lo sabes». Volvimos a bajar las escaleras. Mauricio esperaba al pie como un guardia de seguridad. «Si te vas de mi casa, chico, no vuelves, nunca». «Me parece bien», dijo Adrián, y escuché una fuerza real en su voz por primera vez en todo el día. La puerta principal seguía colgando abierta desde que la había pateado. El aire frío entraba a raudales en la casa y hacía que las decoraciones festivas revolotearan como hojas moribundas. Podía ver mi camioneta en la entrada, con el motor aún en marcha, el escape visible en el aire gélido. «Adrián», gritó Valeria mientras llegábamos a la puerta, «por favor, no hagas esto, te quiero». Él se detuvo. Se volvió para mirar a su madre por última vez. «Si me quisieras, mamá, no habrías dejado que esto pasara». Caminamos hacia mi camioneta en silencio, nuestro aliento visible en el aire helado. Tiré su bolsa en la parte trasera y lo ayudé a subir al asiento del copiloto. Luego rodeé hasta el lado del conductor. A través de la ventana principal de la casa, podía ver a la familia todavía de pie en la entrada. Valeria llorando, Mauricio con el rostro rojo de ira, la niña asomándose por la esquina. «¿Listo?», pregunté, poniendo la camioneta en reversa. «He estado listo durante 3 años», dijo Adrián, apretando mi abrigo más fuerte alrededor de sus hombros. Salí de la entrada y entré en la calle, pasando junto a las otras casas decoradas, donde las familias normales probablemente estaban terminando sus cenas festivas en paz. La radio seguía poniendo rock clásico, la calefacción funcionaba perfectamente, y por primera vez desde que había llegado, Adrián parecía que realmente podía respirar. «Gracias, abuelo», dijo en voz baja mientras girábamos hacia la carretera principal en dirección a la autopista. «No puedo creer que viniera por mí. Debería haber venido antes», dije, y lo decía en serio. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Traté de decírselo, pero no sabía cómo. Condujimos en un silencio cómodo durante unos minutos, el peso familiar de la responsabilidad familiar asentándose sobre mis hombros como la colcha favorita de Elena. Este chico necesitaba protección. Necesitaba un lugar seguro para sanar y convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. «Háblame de la universidad», le dije mientras nos incorporábamos a la autopista del norte. «¿Qué estás estudiando?».
Ingeniería. Su voz se fortaleció cuando habló de la escuela. Ingeniería mecánica, como solías hacer en la fábrica. De tal palo, tal astilla. Sonreí, pensando en Elena y en lo orgullosa que habría estado. Averiguaremos lo de la matrícula. No te preocupes por eso. Abuelo, no quiero ser una carga. Mijo, no eres una carga, eres familia, y la familia se cuida entre sí. La entrada de mi casa parecía más pequeña de lo habitual, con ambas camionetas estacionadas una al lado de la otra, pero la casa misma parecía brillar con bienvenida mientras nos acercábamos. Había dejado la luz del porche encendida por costumbre, y ahora estaba agradecido por ese pequeño faro que cortaba la oscuridad del invierno. Hogar, dulce hogar, dije, ayudando a Adrián a llevar su bolsa a la puerta principal. La llave giró fácilmente en la cerradura, y el aire cálido salió a recibirnos mientras entrábamos. La casa olía a café y al persistente aroma de los saquitos de lavanda de Elena. No era mucho. Una casa modesta con muebles gastados y alfombras que habían visto días mejores, pero estaba pagada, y era nuestra. ¿Recuerdas dónde está la habitación de invitados?, pregunté, encendiendo las luces mientras avanzábamos por la sala de estar. Sí, al final del pasillo, junto a su habitación. Adrián miró a su alrededor con evidente alivio. Hace mucho calor aquí. El termostato está fijado en 22 grados todo el año. Tu abuela siempre decía que la vida era demasiado corta para pasar frío en tu propia casa. Lo llevé a la habitación de invitados y lo ayudé a instalarse. Hay mantas extra en el armario si las necesitas. La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama doble con una de las colchas de Elena, una cómoda y una silla de lectura junto a la ventana. Fotos de reuniones familiares cubrían las paredes, incluyendo varias de Adrián a diferentes edades. Esta siempre había sido su habitación cuando venía de visita, y verlo aquí ahora se sentía correcto de una manera que nada se había sentido correcto desde que Elena murió. Empezaré a preparar algo de cena, dije. Nada elegante. Tengo pollo en el congelador y algunas verduras que necesitan usarse. ¿Puedo ayudar?, preguntó, y pude ver cuán desesperadamente quería ser útil, ganarse el sustento. Claro, pero no tienes que hacerlo. Esta es tu casa ahora, no un trabajo. Trabajamos juntos en la cocina, y gradualmente la tensión del día comenzó a abandonar los hombros de Adrián. Descongelé el pollo en el microondas mientras él lavaba las verduras, y nos movíamos el uno alrededor del otro con el ritmo fácil de los miembros de la familia que habían cocinado juntos antes. Cuéntame más sobre lo que ha estado pasando, dije mientras sazonaba el pollo. Empieza desde el principio, cuando tu madre se casó con Mauricio. Adrián guardó silencio por un largo momento, claramente tratando de decidir cuánto compartir. Empezó con cosas pequeñas, pequeños comentarios sobre cómo cargaba mal el lavaplatos, o dejaba mis zapatos en el lugar equivocado. Luego se hizo más grande. ¿Cuánto más grande? Él controla todo. ¿Cuándo como? ¿Qué como? ¿Cuándo puedo ducharme? ¿Cuándo puedo usar el teléfono? La voz de Adrián se hizo más pequeña mientras continuaba. Hizo que mamá eligiera entre él y yo, y ella lo eligió a él. Tuve que dejar de sazonar el pollo por un momento y agarrarme al mostrador. ¿Qué quieres decir con que lo eligió a él? La Navidad pasada, cuando usted vino de visita, ¿recuerda que estuve callado durante la cena? Mauricio me había dicho que no tenía permitido hablar a menos que alguien me hiciera una pregunta directa, y mamá no dijo nada para detenerlo. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pensé que Adrián solo estaba siendo el típico adolescente malhumorado. Incluso había bromeado con Elena al respecto más tarde, diciendo que los chicos de hoy en día no sabían cómo conversar. ¿Por qué tu madre no lo enfrenta? Tiene miedo. Adrián comenzó a picar zanahorias con precisión mecánica. Me dijo una vez que si lo deja, perderá la casa y tendrá que volver a ese complejo de apartamentos donde vivíamos antes. No puede permitirse cuidarnos sola. Metí el pollo al horno y encendí un fuego en la chimenea de la sala. El ritual familiar de hacer bolas de periódico y apilar leña ayudó a calmar mis pensamientos acelerados. Ven a sentarte conmigo, dije cuando el fuego crepitaba constantemente. Háblame de las cosas buenas. Háblame de la escuela, de tus amigos. Nos acomodamos en las cómodas sillas junto al fuego, y por primera vez en todo el día,
Adrián sonrió. Entré en la lista de honor el semestre pasado, y tengo este amigo, Leo, que me está enseñando a tocar la guitarra. Tu abuela siempre quiso aprender a tocar la guitarra. Señalé una foto enmarcada en la repisa de la chimenea que mostraba a Elena a los 20 años, riendo y sosteniendo una guitarra acústica. Decía que la música era el lenguaje del alma. Recuerdo que decía eso. Adrián estudió la foto con nuevo interés. La extraño. Yo también, mijo. Yo también. Hablamos hasta que el pollo estuvo listo, compartiendo recuerdos de Elena y haciendo planes para el semestre de primavera de Adrián. La casa se sentía viva de nuevo con conversación y risas, de la forma en que solía estar cuando Elena estaba aquí para llenar los espacios silenciosos. Mientras nos sentábamos a comer nuestra comida simple pero satisfactoria, miré al otro lado de la mesa a mi nieto. Realmente lo miré. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo que no había visto en años. Esperanza. Llamaremos a la universidad mañana, dije, cortando mi pollo. Nos aseguraremos de que tu ayuda financiera esté en orden. Y buscaremos un trabajo de medio tiempo si quieres uno. Abuelo, no tiene que hacer todo esto por mí. Sí, tengo que hacerlo. Lo miré a los ojos a través de la mesa. Para eso está la familia. El teléfono sonó justo cuando estábamos terminando el postre. Un pastel sobrante que había encontrado en el congelador. El sonido cortó nuestra velada pacífica como un cuchillo. Y pude ver a Adrián tensarse de inmediato. Miré el identificador de llamadas y sentí que apretaba la mandíbula. Valeria. El pacífico crepitar de la chimenea fue interrumpido por 3 fuertes golpes en la puerta principal. No el golpe suave de un vecino o el toque vacilante de alguien inseguro. Este era el golpeteo autoritario de alguien que esperaba cumplimiento inmediato. Adrián casi dejó caer su taza de café. «Abuelo, quédate detrás de mí», dije, dejando mi propia taza y moviéndome hacia la puerta. Los golpes vinieron de nuevo, más insistentes esta vez, acompañados por el sonido de múltiples voces en mi porche delantero. Encendí la luz del porche y miré por la mirilla. 2 oficiales de policía uniformados estaban en mi umbral, y detrás de ellos, como depredadores esperando su momento para atacar, estaban Mauricio y Valeria. «Señor», gritó el oficial principal. «Policía, necesitamos hablar con usted». Respiré hondo y abrí la puerta, manteniendo mi cuerpo posicionado para bloquearles la vista de Adrián. «¿Qué puedo hacer por ustedes, oficiales?» Mauricio inmediatamente dio un paso adelante, señalándome con un dedo acusador. «Oficial, este hombre secuestró a mi hijastro. Irrumpió en nuestra casa y se llevó al chico sin permiso». El oficial principal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, levantó la mano para callar a Mauricio. «Señor, necesitamos aclarar esta situación. Señor, ¿se encuentra aquí un joven llamado Adrián?» «Sí», dije simplemente. «Mi nieto está aquí. Lo secuestró». La voz de Mauricio se elevó dramáticamente. Derribó nuestra puerta como una especie de criminal y arrastró al chico lejos de su familia. «¿El joven está aquí voluntariamente?», preguntó el segundo oficial, sacando una libreta. Antes de que pudiera responder, Adrián apareció a mi lado, todavía envuelto en la manta del sofá. Su voz era baja, pero clara. «Quiero quedarme con mi abuelo». El rostro de Mauricio se enrojeció. «¿Ven? Ha estado llenando la cabeza del chico de mentiras, poniéndolo en contra de su propia familia». «¿Qué mentiras?». Di un ligero paso adelante. La verdad sobre cómo lo dejó afuera en un clima glacial durante 4 horas. La verdad sobre cómo lo ha estado abusando durante 3 años. ¿Abuso? Mauricio se rió, pero sonó forzado. Le estaba enseñando responsabilidad. El chico arruinó toda nuestra cena festiva, y necesitaba aprender que hay consecuencias por sus acciones. El primer oficial nos miró a ambos con la expresión cansada de alguien que había mediado en demasiadas disputas familiares. «Señor, vamos a necesitar que todos entren para que podamos discutir esto adecuadamente». Retrocedí a regañadientes, permitiendo que los oficiales entraran a mi sala de estar. Mauricio lo siguió de inmediato. Valeria detrás de él con los ojos fijos en el suelo. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida, como una mujer que finalmente se había dado cuenta del verdadero costo de las decisiones que había tomado.
Ahora bien, dijo el oficial, sacando su libreta, empecemos por el principio. Señor Mauricio, ¿usted afirma que este hombre secuestró a su hijastro? Absolutamente. Mauricio enderezó los hombros, adoptando lo que reconocí como su actuación de figura de autoridad razonable. Llegué a casa del trabajo y encontré la puerta principal rota y a Adrián desaparecido. Cuando llamé, los vecinos dijeron que vieron a un hombre mayor forzando al chico a subir a una camioneta. ¿Forzando? No pude evitar el tono de incredulidad en mi voz. Oficial. Rescaté a mi nieto del abuso infantil. Eso es lo que sigue diciendo, dijo Mauricio, sacudiendo la cabeza con tristeza. Pero la verdad es que nunca ha aprobado mi matrimonio con su hija. Ha estado buscando cualquier excusa para causar problemas. El oficial se volvió hacia Adrián, que estaba de pie lo suficientemente cerca de mí como para sentirlo temblar. «Mijo, ¿este hombre te forzó a venir con él?» «No, señor». La voz de Adrián era apenas un susurro. «Él me salvó». «¿Salvarte de qué?» Adrián miró nerviosamente a Mauricio, luego de vuelta al oficial. «De morir congelado en el porche delantero». El segundo oficial levantó la vista de su libreta. «Explique eso. Quemé accidentalmente el pavo esta mañana». Mauricio me hizo sentarme afuera en el frío para pensar en mis acciones. Estuve allí por más de 4 horas con 5 grados bajo cero. «Está exagerando», dijo Mauricio rápidamente. «Fue tal vez 1 hora, y estaba bien abrigado». «¿1 hora?» Lo miré fijamente. «Oficial, tengo testigos». Mi nieto estaba sentado en ese porche con una camisa delgada y pantalones vaqueros cuando llegué a las 3:15. Había estado allí desde las 11 de la mañana. El primer oficial miró a Mauricio con nuevo interés. «Señor, ¿es verdad que hizo que el joven se sentara afuera como castigo?» Brevemente. «Sí, pero lo está haciendo sonar peor de lo que fue». «¿En clima glacial? ¿Por varias horas?» La fachada de confianza de Mauricio comenzó a resquebrajarse ligeramente. «Mire, a veces los adolescentes necesitan disciplina firme. Su madre y yo estuvimos de acuerdo en que». «Mamá no estuvo de acuerdo en nada», dijo Adrián, su voz volviéndose más fuerte. «Ella simplemente no te detuvo». Todos los ojos se volvieron hacia Valeria, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Estaba de pie junto a la entrada como si estuviera lista para correr, sus manos entrelazadas fuertemente frente a ella. «Señora», la instó el oficial, «¿cuál es su versión de los hechos?» Valeria parecía una mujer parada al borde de un acantilado, sabiendo que cualquier cosa que dijera a continuación determinaría si retrocedía a la seguridad o se hundía en el abismo. Sus manos temblaban mientras miraba entre el rostro expectante de Mauricio y los ojos esperanzados de Adrián. «Señora», dijo el primer oficial gentilmente, «necesitamos saber qué pasó realmente hoy». Mauricio se acercó a su esposa y pude ver la sutil intimidación en su postura, la forma en que se posicionó para cernirse sobre ella, la mirada de advertencia en sus ojos. «Diles, cariño, diles cómo tu padre ha estado envenenando a Adrián contra nuestra familia». El oficial también lo notó. «Señor, por favor retroceda y deje que su esposa hable por sí misma». «Yo». La voz de Valeria salió apenas como un susurro. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «Adrián sí quemó el pavo esta mañana». «¿Y?» la instó el oficial. Y Mauricio estaba molesto, muy molesto. Sus ojos se desviaron hacia su esposo, y luego rápidamente se apartaron. Dijo que Adrián necesitaba aprender responsabilidad. Sentándose afuera en un clima glacial, Valeria asintió miserablemente. Mauricio dijo que le enseñaría a ser más cuidadoso. «¿Cuánto tiempo estuvo afuera, señora?» Otra mirada a Mauricio, que estaba de pie, rígido, con ira apenas controlada. Desde alrededor de las 11. «¿Hasta cuándo?» «Hasta que llegó mi padre». Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. «Alrededor de las 3:15». El oficial hizo un cálculo rápido en su cabeza. «Más de 4 horas. Con 5 grados bajo cero». «Ella lo está haciendo sonar peor de lo que fue», interrumpió Mauricio. «Podría haber entrado en cualquier momento si se hubiera disculpado y mostrado algo de remordimiento». «No, no podía», dijo Valeria de repente. Y todos se volvieron para mirarla. «Cerraste la puerta con llave».
Me dijiste que no lo dejara entrar pasara lo que pasara. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Mauricio se puso blanco, luego rojo, y luego blanco de nuevo. Valeria, dijo, su voz peligrosamente tranquila. ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad. Miró a Adrián, y pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Por una vez en 3 años, estoy diciendo la verdad. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora, ¿este tipo de castigo ha sucedido antes? Sí, la palabra salió de golpe, como si la hubiera estado conteniendo durante años. Ha hecho que Adrián duerma en el garaje, en el sótano. Lo ha dejado fuera de la casa durante la noche. Su voz se hizo más fuerte con cada confesión. Él controla cuándo puede comer Adrián, cuándo puede ducharse, cuándo puede hablar en la mesa. Valeria, cállate. La máscara de Mauricio finalmente se deslizó por completo. No tienes idea de lo que estás haciendo. Destruirás todo lo que hemos construido. ¿Lo que hemos construido? Se volvió hacia él con repentina furia. ¿Qué hemos construido excepto miedo y miseria? Mira a mi hijo. Mira lo que le has hecho. Observé cómo el rostro de Adrián se transformaba mientras su madre finalmente lo defendía. 3 años de duda y culpa parecieron derretirse mientras se daba cuenta de que alguien más podía ver la verdad de lo que había soportado. El primer oficial se puso de pie y se movió hacia Mauricio. Señor, voy a necesitar que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Esto es ridículo. Mauricio retrocedió hacia la puerta. ¿Va a arrestarme basándose en la palabra de un viejo amargado y su hija delirante? Basado en la evidencia física y múltiples testimonios que corroboran la puesta en peligro de un menor, dijo el oficial con calma, sacando sus esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos a Mauricio y lo conducían hacia la puerta, él se volvió hacia Valeria con puro veneno en sus ojos. Te arrepentirás de esta traición. Lo perderás todo. La casa, el dinero, todo. No serás nada sin mí. Prefiero no ser nada que verte lastimar a mi hijo, dijo ella. Y por primera vez en años sonaba como la mujer fuerte que había criado a Adrián sola. La puerta se cerró detrás de ellos y su prisionero, dejándonos a los 3 solos en mi sala de estar. Valeria se derrumbó en una silla y comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas y cuidadosas que había derramado antes, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían provenir de años de dolor enterrado. Adrián fue hacia ella de inmediato, arrodillándose junto a su silla. Mamá, está bien. Ya se acabó. Lo siento mucho, susurró ella entre lágrimas. Debería haberte protegido. Debería haber sido más fuerte. Fuiste fuerte esta noche, dije, acomodándome de nuevo en mi silla junto a la chimenea. Cuando más importaba, elegiste a tu hijo por encima de tu esposo. Eso requirió verdadero coraje. El fuego crepitaba pacíficamente en la chimenea, y por primera vez en meses mi casa se sintió como un verdadero hogar de nuevo. No solo porque mi familia estaba a salvo, sino porque la verdad finalmente se había dicho, y se estaba haciendo justicia. Adrián me miró desde donde estaba arrodillado junto a la silla de su madre. ¿Qué pasa ahora, abuelo? Ahora sanamos, dije simplemente. Nos tomamos nuestro tiempo. Y sanamos. 4 meses después, el sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de mi cocina, mientras Valeria volteaba panqueques en la plancha, y Adrián estaba sentado a la mesa, revisando su carta de aceptación del programa de ingeniería de la Universidad Estatal. Beca completa, dijo por 10ª vez esa semana, todavía sin creérselo del todo. Realmente me están pagando por ir a la escuela. Eso es lo que pasa cuando eres brillante y trabajas duro, dijo Valeria, deslizando la pila de panqueques en su plato. Se veía diferente ahora, más fuerte, más segura. El trabajo de medio tiempo en la biblioteca local le había dado una independencia que nunca antes había tenido, y el acuerdo de divorcio le había proporcionado suficiente dinero para empezar de nuevo. Tu abuela habría estado muy orgullosa, dije, acomodándome en mi silla con mi café. La cocina se sentía viva de una manera que no lo había estado desde que Elena murió, llena de conversación y risas, y el caos cómodo de una familia real. Valeria se había mudado permanentemente después de la condena de Mauricio. La habitación de invitados se había convertido en su espacio,
y habíamos convertido el sótano en un dormitorio adecuado para Adrián. No una celda de castigo como en la casa de Mauricio, sino un refugio cómodo con buena calefacción y ventanas que realmente se abrían. «Papá, ¿estás seguro de que no te importa que nos quedemos aquí indefinidamente?», preguntó Valeria, uniéndose a nosotros en la mesa. «Sé que estás acostumbrado a tu independencia». «La independencia está sobrevalorada», dije, y lo decía en serio. «La familia es lo que importa. Además, ¿quién más se va a asegurar de que Adrián no queme la cocina cuando intente cocinar? Eso fue solo una vez», protestó Adrián, riendo, «y el fuego fue muy pequeño». El teléfono sonó y Valeria contestó. «Residencia familiar». «Oh, hola, Leo». «Sí, aquí está. ¿Práctica de guitarra a las 4? «Claro». Yo le digo. Colgó y se volvió hacia Adrián. «Tu amigo Leo quiere saber si todavía planeas practicar para el show de talentos». «¿El show de talentos?». Levanté una ceja. «No me hablaste de ningún show de talentos». Adrián sonrió, pareciéndose más al joven seguro de sí mismo que se suponía que debía ser. «No es gran cosa. Leo y yo vamos a hacer un set acústico, un par de canciones de rock clásico que probablemente reconocerías. Estaré en primera fila», prometí. Después del desayuno, encontré a Valeria en la sala de estar, colocando nuevas fotos familiares en la repisa de la chimenea junto a las fotos de Elena. Había una de la graduación de la preparatoria de Adrián, que nos habíamos perdido debido a la situación de Mauricio, una de nuestro viaje de pesca el mes pasado, y una de la mañana de Navidad, nuestra primera Navidad familiar real en años. «¿Alguna noticia de Mauricio?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. «Su abogado llamó ayer. La terapia de manejo de la ira va bien, aparentemente, pero perdió su trabajo en el supermercado. Se encogió de hombros, sin parecer particularmente comprensiva. Se muda de regreso a otra ciudad para vivir con su hermana. Bien. Cuanto más lejos, mejor. Siento lástima por él a veces», admitió ella, «pero luego recuerdo lo que le hizo a Adrián, y el sentimiento se pasa bastante rápido». Esa tarde, mientras Adrián estaba en la práctica de guitarra, Valeria y yo trabajamos en el jardín, preparando la tierra para el huerto de verduras de Elena. La primavera llegaba temprano este año, y había algo esperanzador en plantar semillas y planificar el crecimiento. «Papá», dijo Valeria, arrancando malas hierbas con determinación enfocada, «necesito agradecerte de nuevo por lo que hiciste. Si no hubieras venido ese día, no necesitas agradecerme», dije, volteando un terco trozo de tierra. «Solo estaba haciendo lo que cualquier abuelo haría». «No, no lo estabas. Arriesgaste todo para salvarlo. Podrías haber sido arrestado, acusado de secuestro. Pero no lo fui. La verdad tiene una forma de salir ganando al final». Ella sonrió, limpiándose la tierra de las manos. Elena solía decir eso. Era una mujer inteligente. Más inteligente que yo, de todos modos. Esa noche, nos acomodamos en nuestra rutina. Cena juntos, seguida de cualquier programa de concursos o película que estuviera en la televisión. No era emocionante ni glamoroso, pero era exactamente lo que todos necesitábamos. Predecible, pacífico, seguro. Adrián tenía su guitarra fuera, practicando en silencio en la esquina mientras Valeria trabajaba en un crucigrama y yo leía el periódico. Actividades familiares normales que parecían imposibles solo unos meses atrás. «Abuelo», dijo Adrián durante un corte comercial, «he estado pensando en cambiar mi especialidad. ¿De ingeniería a qué? ¿Trabajo social? Tal vez consejería». Dejó su guitarra y me miró seriamente. «Quiero ayudar a otros chicos que están pasando por lo que yo pasé». Sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me quitó el aliento. Este joven que tenía todo el derecho de estar amargado y enojado, quería usar su experiencia para ayudar a otros. «Ese es un buen objetivo», dije. «Tu abuela siempre decía que la mejor manera de sanar del dolor es ayudar a otros a evitarlo». ¿De verdad dijo eso? Lo dijo, junto con otros 1000 consejos de sabiduría que debería haber escuchado con más atención. A medida que avanzaba la noche y Valeria dormitaba en su silla, Adrián y yo salimos al porche trasero a mirar las estrellas. La noche era clara y fría, pero nada como ese terrible día festivo cuando lo había encontrado congelándose en el umbral de Mauricio. «¿Listo para que comience la temporada de pesca?»,
Pregunté. No puedo esperar. ¿Crees que atrapemos algo más grande que el año pasado? Con tu suerte probablemente atrapes una ballena. Nos quedamos en silencio cómodo. 2 generaciones de nuestra familia que se habían reencontrado a través de la crisis y la verdad. En unos pocos meses, Adrián se iría a la universidad y eventualmente construiría su propia vida y familia. Pero los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre la honestidad y la protección y el tipo de amor que no pide nada a cambio. Abuelo, dijo Adrián mientras volvíamos a entrar. Sí, gracias por venir a buscarme. Gracias por valer la pena ser salvado. La casa estaba cálida y brillante mientras cerrábamos todo por la noche. 3 personas que habían aprendido que la familia no es solo sangre. Se trata de estar presente cuando más importa, decir la verdad incluso cuando es difícil, y proteger a las personas que amas sin importar el costo. Elena habría estado orgullosa de todos nosotros. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.